lo importante realmente. Me acompaña Hernán Cortés, que es socio fundador de Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, estoy viendo a las bolsas que siguen muchas de ellas en zona de máximos, atrayendo dinero. Veo al oro, no, al petróleo rebotar otra vez, reconquistando los $103 y parece que a pesar del shock energético, de los miedos inflacionistas, hay apetito por el riesgo y la renta fija está muy volátil. ¿Cómo estás viendo estas últimas horas sabiendo que la tregua va a ser indefinida? Sin duda hay apetito por los riesgos, porque si no, no estarían las bolsas en máximos. La americana está en máximos, la europea no lo está, pero está muy cerca, ¿no? Yo lo que creo es que al final, después de 15 años de riesgo, de eventos geopolíticos, todo el que vendió después de alguno de estos eventos se ha equivocado. Al final, todos se han solucionado, un poco antes, un poco después, y el mercado ha llegado a un punto de confianza, quizás excesivo, no lo niego, con que todos los problemas se acaban resolviendo. El tiempo lo resuelve todo. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo que, dadas las circunstancias, es previsible que ambas partes deberían de tener interés en solucionarlo y que lo lógico y lo racional es que se llegue a un acuerdo y este problema, pues, de estrechez de suministro se solucione. Pero es verdad que de momento, pues, garantía no hay. Otro de los activos que vigilamos muy de cerca es el dólar, que ha perdido las ganancias obtenidas durante la guerra. Ha hecho un movimiento de ida y vuelta, quizás porque cree que el conflicto está próximo de resolverse, como dices, cuando los intereses de ambos lados se alineen. Sí, bueno, el dólar estaba más o menos en 1,18 cuando empezó el conflicto y bajó hasta 1,15 y ahora está en 1,17. Se está moviendo en rangos bastante estrechos y lo que no se está cumpliendo son las previsiones más agoreras que había en mercado, con las que no estábamos de acuerdo, que el dólar se iba a ir por encima del 1,20 contra el euro, ¿no? Al final el 1,20 se está mostrando de momento por lo menos, una barrera muy difícil de superar. Yo creo que claramente la economía americana tiene factores a su favor como para que ese tipo de cambio pues no vea la luz, ¿no? O sea, un diferencial de crecimiento económico a favor de Estados Unidos, un diferencial de tipos de interés a favor de Estados Unidos, una dinámica económica mucho más ágil en Estados Unidos, te lleva a pensar a que no tiene mucho sentido que el euro dólar supere el 1,20. Y desde luego para Europa no es nada conveniente que el euro dólar supere el 1,20 porque debilitaría el crecimiento vía sector exterior. Todos los Exportaciones. activos están muy pendientes de las cifras de inflación. Ha habido un repunte en los últimos datos que hemos conocido en Europa y en Estados Unidos y el temor es que esa inflación se convierta en pegajosa en el segundo semestre de este año. ¿Cómo estás viendo las últimas declaraciones de los banqueros centrales y también las expectativas del mercado en cuanto a movimiento de tipos? Bueno, los bancos centrales de momento están adoptando una posición que yo creo bastante razonable, que es la de esperar y ver, ¿no? O sea, decirte, porque claro, si me precipito y muevo ficha y subo tipos de interés porque la inflación repunte temporalmente y se llega a un acuerdo en corto plazo de tiempo, los precios de la energía vuelven a bajar, pues queda un poco de tonto, ¿no? Yo creo que prefieren en este momento esperar, tener más datos de inflación alta. De momento tenemos un mes de inflación alta, que ha sido marzo, y en la medida que pueda haber 2 o 3 meses, moverán ficha. Siempre y cuando vean que el riesgo de traspaso de la inflación general a subyacente sea un riesgo bastante evidente, ¿no? Cosa que en este momento no se está produciendo, ¿no? O sea, ha subido la inflación general más entre un 0,7 y un 1%, dependiendo de los países, pero la subyacente se mantiene estable.
Entonces, bueno, vamos a ir viendo y tal. El mercado está descontando en Europa 2 subidas de tipos y en Estados Unidos que no va a haber subidas. Si bien hasta hace poco descontaba que iba a haber 2 o 3 bajadas, por lo que al final las expectativas evidentemente han cambiado. Bueno, yo soy de la opinión de que los bancos centrales no van a poner en riesgo el crecimiento. En el caso de Europa estamos hablando de crecimientos económicos en este momento por debajo del 1% para 2026 y ligeramente por encima del 1 para el 2027. Entonces, yo creo que el Banco Central Europeo va a ser bastante reticente a subir los tipos, con lo que va a ser una solución de última hora y en caso de que la inflación de verdad se vaya claramente a niveles cercanos al 3%. Lo que me dices vale también para Estados Unidos. La Reserva Federal reticente a subir tipos de interés. Kevin Warsh en las últimas horas, en las últimas jornadas, no ha hecho más que alzar la bandera de la independencia del presidente Donald Trump. ¿Esto cala en el mercado? Sí, yo creo que el mercado ha hecho una lectura bastante positiva. Es verdad que la comparecencia en el Congreso de Warsh ha pasado bastante inadvertida, porque claro, en este momento solo hablamos del conflicto de Irán y cualquier otra cosa pues pasa a un segundo plano. Yo creo que él sí hizo una defensa clarísima del mandato del Congreso a la FED de la estabilidad de precios y fue rotundo en ese tema. Fue rotundo en la independencia de la FED y el tema que, digamos, está más en cuestión es el tema del uso del balance. El balance de la FED ha aumentado considerablemente en los últimos años. En una primera etapa, después de la crisis financiera del 2008, que se utilizó el balance para despejar los temores a que esa crisis financiera contrajera el crédito y la liquidez en el sistema, y el COVID, pues por las mismas razones, ¿no? Un evento como el COVID, que no había pasado nunca, pues generó bastante pánico en el sistema sobre las posibilidades de que hubiera una contracción del crédito, ¿no? Y bueno, pues el balance pasó de 2 trillion a 8 trillion y en los últimos 2-3 años se ha reducido de 8 trillion a 6 trillion. Ya. Pero Warsh tiene la opinión de que eso no es una función del Banco Central Americano, de la Fed. Entonces ahí está un poco la discusión. Él quiere bajar ese balance claramente y yo soy de la opinión de que hay que tener mucho cuidado con ese tema porque si la gente vislumbra un riesgo de falta de liquidez en el sistema, se puede liar, porque la contracción del crédito va a ser inmediata. La banca, si cree que puede haber dificultades para financiar el balance del banco, pues la tendencia clara es a restringir el crédito. Entonces, bueno, yo creo que es algo que se puede ir acometiendo, pero con mucho cuidado. Oye, para terminar, ¿hay algo más que veas interesante en el mercado, más allá de bonos, más allá de expectativas de tipos de inflación, de esos máximos de las bolsas? ¿Hay algo que tú digas, uy, cuidado? Bueno, siempre hay riesgos por ahí de cola geopolíticos, pero claro, bueno, pues, si China invade Taiwán, pues bueno, claro, pues eso sería un evento de Ya. difícil digestión para los mercados, ¿no? Yo creo que no vislumbro ningún evento con una alta probabilidad en el corto plazo, desde luego, que pueda poner en riesgo la estabilidad de precios en el mercado. La verdad es que el tema más importante es que se resuelva el tema del Golfo Persico, porque si hay un estrangulamiento en la salida de suministros Ya. del Golfo, pues tenemos un problema. Y en Europa, pues también lo tenemos, Muy bien. bastante más acuciado que desde luego en Estados Unidos. Pues Hernán Cortés de Teoría de Gestión, gracias por ese análisis. Iremos viendo cómo se da la jornada. Un abrazo, que tengas buen negocio. Gracias, Susana. Un abrazo. Gracias. 18 minutos para llegar.